Vamos a estar en Lucas capítulo 24, los primeros 8 versos, y luego vamos a brincar a verso 38 al 43, y estaremos hablando de el hecho de que Jesús resucitó, cómo eso nos da victoria sobre la muerte. Parte de lo que estaba aún compartiendo en esa petición, hermano. La realidad es que todos algún día vamos a morir, al menos que nuestro Señor Jesucristo viniere en nuestra vida, ¿no? En nuestro tiempo. Y glorioso sería, hermanos, honestamente, si el Señor viene y no nos toca pasar por la muerte. Eso es al contrario, lo más deseable, lo que más anhelamos, que el Señor venga y nuestro cuerpo sea transformado sin ver la muerte. El apóstol Pablo lo describe como una desnudez. Nuestra alma es desnudada de este cuerpo mortal cuando morimos. Pero tal cosa no tiene que ser algo del cual sucede sin esperanza. Al contrario, la resurrección de Jesucristo nos da esperanza de que la muerte no nos ha derrotado, pero que la muerte ha sido derrotada. Allí en sus propios libros, si usted tiene su libro de alumno, la página 45, vamos a estar, como digo, en la sesión número 5, hablando de la resurrección de Jesucristo. Alguien que tenga su libro, ¿me podría leer la aplicación para la vida, por favor? Dice así: la resurrección de Jesús es algo muy difícil de comprender debido a su carácter único y sobrenatural, algo que va más allá de nuestra realidad cotidiana. Pero, ¿qué pasaría si la resurrección fuera una promesa tangible que impactara cada aspecto de nuestras vidas? Todos enfrentamos momentos de derrota. Estos pueden ser fracasos profesionales, relaciones que parecen irreconciliables o sueños personales incumplidos. Podría parecer que estamos atrapados en un viernes de oscuridad y desesperación, anhelando un domingo de resurrección. En esta sesión nos adentraremos en el relato de la resurrección de Jesús. Este evento central en la fe cristiana no solo representa la victoria personal de Jesús sobre la muerte, sino también la promesa de una renovación y una nueva vida para nosotros. La resurrección de Jesús pone nuestras circunstancias de derrota en la perspectiva correcta, sabiendo que los viernes oscuros de la vida no tienen la última palabra, sino que son un paso necesario hacia un glorioso domingo de resurrección. Amén. Gracias, hermana. Y esto es para poderlo enfatizar con claridad. ¿Qué importa para usted en su vida personal y diaria el hecho que un hombre llamado Jesús, que nació en Nazaret, que murió en una cruz crucificado por los romanos por petición de los judíos, haya resucitado al tercer día? ¿Cómo nos impacta de manera personal en nuestro día a día? Eso es de alguna manera lo que queremos ver hoy. Y entonces comenzamos nomás con esa pregunta. Ahí mismo en su libro de estudio tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo la resurrección de Jesús nos da victoria sobre la muerte? ¿Cómo es el hecho de que Jesús que haya resucitado, este hecho histórico, nos da ahora victoria a nosotros sobre la muerte? ¿Cómo contestaría esa pregunta si alguien se la hiciera? En términos de, ¿y tú por qué piensas que tienes victoria sobre la muerte nomás porque Jesús resucitó? ¿Cómo contestaría usted esa pregunta?
Por la promesa. Por su promesa, ¿no? El hecho que resucitó, cumplimiento de sus promesas, da validez a que si Él nos promete, también lo cumplirá con nosotros. Déjenme, le doy otra respuesta. En términos de que lo que Jesús hizo en la cruz, y resucitó, ese acto derrotó el pecado, venció el pecado. ¿Y cuál es el poder si hablamos de la muerte? ¿De dónde adquiere poder? Si no es del pecado. Y entonces, si Jesucristo al resucitar venció el pecado, también venció la muerte. Ya no hay poder. Ya el pecado no nos puede llevar a la muerte porque ha sido vencido, ¿no? Pero creo que también, como dice, esas promesas que se cumplieron en Cristo Jesús al resucitar, nos da una seguridad que nos ha prometido que Jesucristo solamente fue el primero de muchos que resucitarán. Gracias, hermano. Entonces dice la palabra que Jesús es el primogénito de entre muchos. Ahora, nomás una cosa antes de leer nuestro pasaje. Hermano, la resurrección de Jesucristo, y el hermano Jorge predicó sobre eso en el día de hoy. Él no resucitó como pensamos. No es como que si usted ahorita le diera un paro cardíaco, su corazón en esencia está muerto, su corazón no está latiendo, usted está muerto, ¿verdad? Alguien viene, le da respiración, le da, como le dice, y regresa a la vida. No es como que Jesucristo regresó a la vida así. Como dice, su resurrección fue una en gloria, cuerpo glorificado. Y entonces, eso es lo sobrenatural en gran manera. Mucha gente muere y vuelve a la vida con primeros auxilios y cosas así, pero resucitar con cuerpos glorificados, del cual ya no tiene pecado y cual cuerpo jamás volverá a morir. Cristo ha sido el primero y los que están en Él también tienen esa misma esperanza. Vayamos ahora hacia nuestro pasaje, dada esta introducción, a Lucas capítulo 24, y voy a leer los primeros 6 versículos. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino ha resucitado. ¿Qué dice? Acordaos de lo que os habló cuando aún estabas en Galilea. Si usted tiene su libro de vuelta, voy a estar en la página 46 de su libro de estudio. Y si usted pregunta por qué el hermano Jorge no está aquí, él va a predicar hoy en la tarde, entonces hoy me toca a mí la escuela dominical, pero si usted ve ahí en su página 46, dice el autor: el viernes Jesús fue rápidamente enterrado debido a las restricciones de la ley judía, que impedía los entierros durante el día de reposo. Aunque Nicodemo y Jesús de Arimatea realizaron las preparaciones para el entierro, las mujeres decidieron hacerlo con cuidado y sin apuro. Así que el domingo, muy temprano, fueron al sepulcro que José de Arimatea les había procurado o proporcionado. ¿Qué es lo primero que vemos, hermanos? Sí, muy de mañana estas mujeres fueron al sepulcro.
¿Pero por qué? Parte de lo que nos recuerda es que a Jesús no hubo tiempo de darle un sepulcro completo como debería haber sido. ¿Por qué? Porque al morir al viernes, al meterse el sol, entraba ya el día de reposo, ¿no? Vemos un primer problema aquí. El día de reposo pues, se tenía que guardar y entonces tenían que enterrar a Jesús rápidamente, ¿no? Y por gran providencia de Dios, estamos viendo aquí a Jesús de Arimatea, Él proporciona un sepulcro nuevo, nunca usado, cumpliendo la profecía también así. Pero básicamente nomás lo vendan y lo ponen en el sepulcro rápidamente. No hay oportunidad de hacer todo esto. Pero ahora eso presenta otro problema, que ahora cuando estas mujeres sí quieren ir a llevar todas estas especies y hacer básicamente el entierro completo y adecuado del cuerpo de Jesucristo, se van a enfrentar a una piedra tapando ese sepulcro. Usted dirá, estas mujeres, por más que digan que son fuertes, jamás van a poder mover esta piedra por sí solas. Ahora, quizás en la esperanza de que los soldados o alguien, pero de vuelta recordamos, ha sido guardado, custodiado esta tumba, así como los fariseos y como los romanos quieren que alguien se robe el cuerpo, que den ninguna pista ni sombra de que realmente Jesús resucitó. Y entonces esto es otro problema al estar ahí. Ahora, en la historia de estos evangelios, quiero que noten que de alguna manera la piedra se movió no para que Jesús saliera, sino para que las mujeres pudieran entrar, ¿no? Pero esto presenta otro problema. En términos del evangelio que creemos, Dios Él ha decidido y decretado que sean mujeres las que den testimonio de una tumba vacía y un Cristo resucitado. Se diría, hoy en día quizás no suene como problema, pero en términos del tiempo de Jesús, la mujer realmente no tenía ninguna credibilidad. Entonces, el que una mujer diga que Jesús resucitó realmente no era nada. Ahora, entran y no ven a Jesús, ven una tumba vacía. Eso presenta otro problema. Para ellas, las mujeres, ¿dónde está el cuerpo? Si usted nota, no es como que ellas, cuando llegaron al verso 22, dice, hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús, del Señor Jesús. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Si notan que dice que estaban perplejas, su respuesta inicial no está el cuerpo de Jesús aquí, es porque resucitó. Ahora, ¿qué aprendemos de eso, hermanos? Sea en el año 1 o en el año 2024, la gente no piensa que es lógico y razonable que un muerto resucite. A veces acusan a la gente, no, es que en aquel entonces eran bien tontos ellos creían en todas estas cosas como hechicerías y porque no podían explicar. Bueno, la respuesta de esas mujeres no es, oh sí, este cuerpo resucitó. No,
Eso siempre ha sido algo milagroso, algo sorprendente, algo sobrenatural. Y lo sigue siendo hoy. El proclamar que alguien que estuvo muerto por 3 días resucitó no es la respuesta obvia a una tumba vacía. Por eso, lo que vemos realmente es Dios teniendo que mandar a sus mensajeros para de alguna manera explicarles lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, mire, bajémonos de pensando que nosotros seríamos mejor que las mujeres. Porque muchos de nosotros pensaríamos, no, si nosotros fuéramos y viéramos la tumba vacía, inmediatamente pensaríamos, Cristo resucitó, gloria al Señor. No, estaríamos igual de perplejos que estas mujeres. Y estamos aún hasta hoy en necesidad de que Dios nos enseñe, nos muestre, nos explique. Ahora por medio de su Espíritu Santo iluminando su palabra, pero seguimos en necesidad de que alguien nos diga, hey, este es Cristo, este es su Evangelio. Eso dice, ¿qué pasó? Que vieron 2 varones con vestiduras resplandecientes y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Ahora, me detengo rápido. Si usted hace un estudio, ¿cómo la gente reacciona cuando los ángeles se aparecen? ¿Qué pensarían que es la reacción que la gente tiene cuando ángeles se aparecen? Sí. Susto. Nomás recuerde cuando nació Jesús, ¿qué pasó con los pastores ahí? Cuando les entró gran temor, ¿verdad? ¿Por qué? Y usted puede hacer un estudio realmente y verá que siempre entra gran temor cuando ángeles se aparecen. Porque los ángeles son normalmente mensajeros de la ira venidera. Son los que desatan el juicio de Dios. Y aun cuando usted lee en Apocalipsis, ve ese mismo concepto. Y entonces, la respuesta de ellos de caer rostro a tierra y básicamente entrar en temor es la reacción normal cuando uno ve un ángel. Ahora sí, como diríamos, ¿ahora qué va a hacer Dios? Ve en el Antiguo Testamento son ángeles que básicamente matan ejércitos enteros. Y entonces estas mujeres caen rostro a tierra, entra un temor en ellos, como debería de ser. Pero ¿qué les dice estos mensajeros? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Se les tuvo que explicar. Hey, de alguna manera, todo eso que está viendo, y ahora sí, como dirán, les quitó la preocupación, todo ese trabajo que iban a tener que hacer de preparar el cuerpo de Jesucristo, ahí se acaba, ¿no? Ya no hay necesidad. Tenían todo el día planeado tener que hacer esto. En un instante, al escuchar este mensaje, todo eso se acaba. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Ahí mismo, de vuelta, si regresamos, dice, las mujeres se enfrentaban a un problema. La gran piedra que se llevaba a la tumba era tan pesada que necesitaban varios hombres fuertes para moverla. Sin embargo, cuando llegaron, la piedra ya había sido removida. No para que Jesús pudiera salir, sino que su cuerpo resucitado pudiera atravesar. ¿Por qué? Jesús podía pasar por esa piedra sin ningún problema, ¿no? ¿Era para qué? Sino para que las mujeres pudieran ser las primeras testigos de la resurrección. Aunque en esa época se consideraba que las mujeres eran testigos poco fiables, Dios las eligió para transmitir el mensaje asombroso de la resurrección de Jesús. Al contrario, la tumba vacía, las mujeres se quedaron perplejas sin ninguna explicación por lo sucedido. Esto desmiente la teoría que afirma que el cuerpo de Jesús fue retirado para mistificar su muerte y resurrección. En respuesta a su confusión, Dios envió ángeles para anunciar la increíble noticia de que Jesús había resucitado y estaba vivo, al igual que Dios tuvo que enviar a sus mensajeros para explicar el embarazo milagroso de María. La intervención milagrosa de Dios en estos eventos destaca su poder
y su compromiso con su plan de salvación. Y hace la pregunta, ¿qué importancia tiene el hecho de que Jesús vive? Cuando uno considera todo lo que Dios está haciendo aquí, para que guarde el testimonio, no nomás para ellos, sino para hoy nosotros que podemos leerlo, de que Cristo vive, que resucitó, ¿qué importancia hay en este gran hecho de que Jesús vive? ¿Qué significa para usted personalmente? Si de vuelta, si alguien, un incrédulo viniera y le preguntara, ¿y qué, para ti qué significa que Jesús resucitó? ¿Qué le contestaría a esa persona incrédula? Es que ya soy libre de pecado y que es salvación. Mire, yo puse y escribí esto. Yo honestamente contestaría, le diría, para mí personalmente significa que cuando voy y canto y alabo, yo estoy alabando a un Dios vivo, a un rey que reina todavía, no está muerto. No, esta noción de que estamos aquí, estamos aprendiendo de Dios, de Jesucristo, venimos y cantamos. No, realmente Él está vivo para escuchar y recibir y reinar aún con poder. ¿No? Entonces, se lo digo personalmente, toda mi vida, todo lo que hago, se lo estoy diciendo a un Dios vivo, no a un ídolo, a una imagen o algo tallado, o a una, así como diríamos, a una crucifixión o a una imagen, ¿no? Mi Dios, el Dios, Cristo vive, ¿no? Ahora, sucede algo bien interesante cuando continuamos. Al final del verso 6 dice algo. Cuando dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora, el mensaje del ángel inicial a estas mujeres es Cristo resucitó. Esa es la manera más rápida de explicarles qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están viendo. Cristo resucitó. Ahora, eso requiere una explicación. Es decir, de vuelta, si usted tiene un familiar y le dicen que murió, y 2 días o 3 días después le dicen, ay, aquel fulano, hermano, primo, padre, hermano, que te dije que murió, ahora está vivo. Usted no va a decir, oh, gloria sea Señor. Va a decir, ¿cómo? Hay necesidad de explicar. Ahora, estos ángeles hacen de vuelta, para mí, algo asombroso y bien importante. No les dice, y de vuelta, no es como que Jesús inmediatamente se aparece. Los ángeles no dicen, mira, ¿no ves aquí esta tumba vacía? Mira, ¿quieres que te presente a Jesús? No, el argumento inmediato para asegurarles que esto es verdad y que haya paz en ellos de que realmente sucedió esto, es decirles, recuerden lo que Jesús les dijo. Recuerden las palabras de Él. ¿Por qué es interesante eso, hermanos? Porque aún hoy, como para ellos, la base para nosotros de nuestra salvación no es porque vimos al Cristo resucitado, no. La certeza de nuestra fe es la palabra de Dios. Que creemos que Dios lo que ha dicho lo ha cumplido. Y entonces estas mujeres entendieron porque
creyeron, se acordaron de lo que Jesús les había predicado, lo que Jesús les había dicho. Y nomás recuerden eso, hermanos, la base de nuestra fe es, sí, estas son cosas que realmente sucedieron, testigos lo vieron, pero al final del día, ¿por qué creemos lo que creemos? No es porque alguien nos dijo, o porque nosotros vimos o sentimos, sino porque Dios lo ha dicho. Déjenme nomás dar un ejemplo y luego vemos esto en detalle. Yo no sé con certeza de que mis pecados son perdonados porque me siento perdonado. Yo no estoy seguro de mi salvación porque tengo y siento paz en mi corazón. Aunque pueda ser cierto. Yo estoy seguro de mi salvación porque sé que cuando Dios ha dicho tus pecados son perdonados, han sido perdonados. Cuando yo he venido por fe a Él en arrepentimiento y Él dice, porque has puesto tu fe en la obra, en la muerte y la resurrección, y has, como dice Romanos, porque has creído en tu corazón, ¿no? que Dios lo levantó de los muertos y has confesado que Jesucristo es Señor, es salvo, porque Dios lo ha prometido. Por eso, sí. No se nos olvide este punto bien importante, que en el centro de nuestra fe realmente está basada en lo que Dios ha dicho, y no tanto en lo que vimos, sentimos y todo eso, sino realmente esas mujeres sí vieron, pero creyeron porque sabían que Dios había dicho que esto iba a suceder, y la conexión fue hecha. La palabra de Dios lo ha dicho, por eso esto que estoy viendo sé que es cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Ahora, dicho eso, podríamos ver algunos puntos. Ahí en su página 47, le leo el primer párrafo. Dice, en un momento de confusión y asombro, el ángel instó a las mujeres a recordar las enseñanzas de Jesús durante su tiempo con ellas. De vuelta, lo que le acabo de decir. El ángel los llevó para atrás a la palabra de Dios. Dice, esta es una lección importante para los seguidores de Jesús. En la actualidad, nuestras circunstancias pueden cambiar, pero las enseñanzas de Jesús son eternas y no cambian. En tiempos de incertidumbre es útil recordar las palabras de Jesús y su mensaje redentor. Déjenme le doy nomás tres maneras de expresar esto en nuestra propia vida. Una, diríamos entonces que nuestra fe está cimentada en la palabra de Dios. De vuelta, ya lo dije, pero se lo digo específicamente. Su fe necesita estar cimentada en la palabra de Dios. Y se lo digo y le doy este ejemplo porque quizás un día usted toma la oportunidad de compartir el Evangelio a alguien y esa persona, Dios la salva en ese instante. Y quizás esa persona no tiene la misma experiencia que usted. Usted está pensando, pues esta persona no se quebrantó como yo, no lloró como yo, pues a lo mejor Dios no la salvó. No. Nuestra fe está en la palabra de Dios, no en nuestras experiencias. 2, nuestra fe está cimentada en el Evangelio. De vuelta, lo que Cristo ha hecho, no en lo que nosotros hagamos. Y entonces, se lo he compartido antes, esto es bien importante. Cuando usted comparte su testimonio, y yo entiendo el uso de esa palabra y frase, pero nomás recuerde, su testimonio es el compartir el testimonio de lo que Jesucristo es, quién es Él y lo que Él ha hecho en su vida. El enfoque no es usted, el enfoque es quién es Cristo. Y a veces perdemos el enfoque y nuestro testimonio se convierte más sobre nosotros que realmente del Evangelio. Nuestra fe está puesta en el Evangelio. Y otra cosa más que podríamos decir sobre esto
es que nuestra fe está puesta sobre un Dios soberano. Fíjense lo que dice, si regresamos de vuelta al pasaje, verso 7, cuando dice, diciendo, es necesario. Cuando usted escucha esa frase, ¿qué significa para usted cuando alguien dice, es necesario? Se debe hacer. O sea, es indispensable. Básicamente no hay otra manera. O sí o sí. ¿Es necesario qué? Que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es decir, Dios, déjenme lo pongo de esa manera, Dios necesitaba que estas cosas pasaran para cumplir su palabra. Por lo tanto, podemos decir que Dios decretó que estas cosas sucedieran así. Que Jesucristo fuera entregado en hombres de manos pecadores y que estos hombres pecadores le crucificaran y que así al tercer día resucitara conforme a las Escrituras. Todo esto era necesario. La única manera que se cumple todo esto que era necesario es si existe un Dios soberano que se asegura que todo esto se lleve a cabo. Hay algo que el autor en su página 47 dice y me gustaría aclarar. Vuelvo a leer el siguiente párrafo. Dice, las mujeres necesitaban recordar los aspectos centrales del Evangelio, es decir, los hechos más significativos de la vida de Jesús. Era esencial que Jesús fuera entregado a hombres pecadores porque el acto de la crucifixión tenía que ser una transgresión humana cometida por aquellos que finalmente se beneficiaran con su sacrificio. Esto subraya la compleja relación entre la actividad humana y la soberanía de Dios y cómo Él puede transformar los actos malintencionados de los seres humanos en un buen mayor. Del mismo modo, la resurrección de Jesús no fue una simple añadidura, era crucial para demostrar su victoria sobre el pecado y la muerte. Recordemos que Jesús eligió dar su vida, que no le fue quitada. El autor usa esta palabra, porque de vuelta, está tratando de denotar lo que yo les dije. Dios es soberano sobre todo esto y por eso se cumplió. Y por eso podemos decir, tenemos una fe en un Dios soberano, no que está limitado por los esfuerzos humanos. Pero él usa esta palabra cuando dice ahí, Él puede transformar los actos malintencionados de los seres humanos en un bien mayor. No me gusta la palabra que usa de transformar. No estoy diciendo de vuelta, porque se puede malentender que Dios está reaccionando a lo que nosotros estamos haciendo. El ser humano decide hacer algo malo y ahora Dios lo tiene que componer. No, hermanos. Dios es un Dios soberano, inmutable, de cuales cosas todas están bajo su dominio. Pero entonces, ¿cómo hablamos de que Dios necesitaba que este gran pecado se cometiera, el de traicionar y crucificar al Hijo de Dios? Déjeme, lo digo de dos maneras para que podamos entender este Dios soberano. Por un lado, siempre vamos a afirmar que Dios es un Dios bueno, justo y santo. Por lo tanto, Dios nunca es el autor del pecado. Aunque Dios necesitaba que este pecado se cometiera, Dios es nunca el autor del pecado. Nunca le podemos atribuir a Dios injusticia, maldad o pecado. Eso nos tiene que quedar bien claro, que aunque Dios necesitaba y así decretó que sucedieran, Él no es el autor de nuestro pecado. Nosotros somos muy culpables ante Dios de nuestro propio pecado. 1. 2. La otra manera de pensar esto.
Piensa en la historia de José de Egipto. Y al final, cuando sus hermanos, el padre muere y sus hermanos van y lo confrontan, pidiendo en esencia misericordia y clemencia, ya que el padre está muerto, que él no se vengue. Porque estaba de alguna manera ahora sí, si por respeto al padre José se detuvo, ahora sin el padre tenía rienda suelta y el poder y la autoridad para hacer con ellos lo que se les placía, honestamente. Y José dice algo: ustedes, sus intenciones fueron para mal, pero las intenciones de Dios fueron para bien. No es que Dios está transformando las cosas malas en buenas, es que Dios, las intenciones de Dios siempre son buenas al decretar y permitir este pecado. Las intenciones de nosotros son completamente pecaminosas, pero Dios, al permitir y decretar estos actos pecaminosos, su intención siempre es para bien. Y entonces, no es que tuvo que componer lo que los hermanos de José hicieron para hacerlo para bien, no. Es que Dios, sabiendo el bien que estaba haciendo, permitió esto. Y de igual manera, cuando hablamos de la cruz de Cristo, el bien, Dios, sabiendo la salvación que iba a traer a nosotros, permitió y decretó que crucificaran a su Hijo Jesucristo. De vuelta, nomás recordemos esto: Dios es soberano, inmutable, nunca es el autor de pecado, pero tampoco no hay nada fuera. Él no anda componiendo las cosas. Todo está en su mano soberana. Y por lo tanto, de vuelta, nuestra fe está en Él. Y eso nos lleva a la pregunta: cuando dice uno, ¿qué beneficio hay en recordar las palabras y las promesas de Dios? O sea, usted dirá, ¿de qué le sirve orar, leer la Biblia y recordar lo que dice? Son nomás palabras, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué beneficio hay al recordar las promesas de Dios? Nos da esperanza. Nos da esperanza. Y bueno, por eso digo, si Dios es soberano, poderoso y cumplió todas las promesas en relación a Cristo, usted puede leer y decir: este mismo Dios sigue siendo el mismo Dios. Debería de traer paz a nuestro corazón, hermanos. Debería de traer verdadera paz a nuestro corazón, ¿no? De que este Dios fiel siempre cumple lo que promete. Por último, hermanos, verso 38 al 43, dice: pero les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón esos pensamientos: mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo eso, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Déjenme le hago la pregunta: ¿por qué tienen dudas cuando lo están viendo ahí, cara a cara? Porque lo vieron en la cruz, sabía que había muerto. Hermano, ¿por qué cree que le digo lo que acabamos de leer? Esto de confiar en nuestros ojos, nuestras manos, bueno, como nos pueden engañar, las experiencias nos pueden engañar. Y es lo que estaban pensando: yo lo vi morir, no es posible que esté. Este es un espíritu, este es un fantasma. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Al ver su duda, se les presenta y les dice: toquen. Y aún toca, como dice: no, denme algo de comer, vamos a comer juntos. Y pues yo le digo, si ya estamos saludándonos, platicando y comiendo juntos, como que no hay más manera de decir que realmente está ahí.
déjeme le digo, si usted está sentado en la mesa y pone 2 piezas de pan y nomás se come una y la otra ya no está ahí, ¿dónde se fue? ¿Sí me entiende? Jesús se comió el pan, el pez y la miel. Ya no estaba el pez y la miel después de que se lo comió. Estaba vivo, resucitado. De vuelta, lo asombroso de lo que Jesús hace es cómo Él reafirma la fe de sus discípulos para que no haya temor. De vuelta, hermanos, usted y yo somos propensos a dudar, a temer, a la incertidumbre. Y de vuelta, nuestro Dios Padre, con cuánto amor, nuestro Señor Jesucristo, con cuánta paciencia, va y apacigua nuestras dudas y nos muestra que Él es un Dios fiable, un Dios que realmente resucitó y vive para interceder por nosotros. Y entonces, al final del día, nuestra fe está basada, sí, en una resurrección milagrosa, sobrenatural, pero nuestra fe es una fe razonable. Tenemos que realmente tomar el tiempo de entender por qué creemos lo que creemos para poder dar cuenta de aquel que demande de la razón por la que creemos en Jesucristo. ¿Sí me entiende? Tenemos dudas, tenemos preguntas y la palabra de Dios nos contesta esas dudas para que nuestra fe esté cimentada y podamos dar una razón y una explicación de por qué creemos lo que creemos. Quizás para ellos sea locura, pero para nosotros tenemos una base sólida de por qué creemos en lo que creemos. Dios se ha encargado de apaciguar nuestras dudas, de demostrarnos de que realmente lo que Él ha dicho se ha cumplido. Tiene ahí en la página 49 de su libro, si usted ve, puede hacerlo en casa, simplemente nomás tomar el tiempo de pensar y meditar lo que la resurrección de Jesucristo significa para usted. Yo nomás le doy unos ejemplos, tomé un poquito de tiempo de hacer algunas de estas, y poner la palabra resucitó y usar esas palabras para ver cómo, esas letras para hallar ideas que reafirmen nuestra fe en Él. Dice, la R representando realmente murió por nuestros pecados, por lo que debía resucitar para demostrar su victoria. Yo puse a la E, esperamos su venida para estar con Él. El hecho de que Él resucitó, puedo decir que yo espero en su venida para que me lleve con Él, ¿no? Puse como la S, puse seguridad de que Él reina hoy sobre mi vida. Como para la C puse confianza de que Él me ha justificado de mi pecado. Con la I puse Él intercede hoy por mí ante el trono celestial. Cosas así lo pueden tomar y hacer, ¿no? Entonces, esa última pregunta, ¿cómo la resurrección física de Jesús afecta a nuestra fe y esperanza? Pablo diría, si se acuerdan, que vana es nuestra fe si Cristo no resucita. Entonces, esta doctrina de la muerte y resurrección de Jesucristo es muy, muy práctica para cómo vivimos nuestra fe. Y eso es algo que deberíamos de meditar, de cómo este hecho histórico que sucedió, que ahora creemos porque está en su palabra, afecta mi fe y mi manera de vivir en esperanza. ¿Preguntas?
última página y doy poquito tiempo para si hay comentarios. Página 51 de su libro de estudio. Dice, aplique lo aprendido. Dice, comprenda el poder de la resurrección. Dedique tiempo a reflexionar el significado de la resurrección de Jesús y cómo esta afecta su perspectiva de la vida y la muerte. Saber que Jesús vence a la muerte como también su visión de la vida. Anote tus reflexiones y utilice sus pensamientos para guiar tus acciones y decisiones diarias. Bueno, lo que estábamos hablando, va a morir un día. Y esto de la resurrección de Jesucristo es importante porque ¿cómo va a enfrentar ese día? La muerte no es agradable, la muerte no es bonita, no hay nada bueno de la muerte porque es la paga del pecado. ¿Cómo vamos a llegar a ese día? Este evangelio basado en la resurrección de Jesucristo, hay poder para uno enfrentar ese día oscuro. ¿Por qué? Diríamos, porque para los que están en Cristo Jesús, los que han creído en Él, es un día el cual nos recibirá en gloria. 2, dice, celebre la resurrección por medio de la adoración. Durante el tiempo de adoración personal, desarrolle el hábito diario de agradecerle a Jesús su resurrección. Cada día durante la próxima semana, dedique parte del tiempo de orar, meditar y dar gracias a Jesús por vencer la muerte y ofrecerle la vida eterna. De vuelta, lo que le estaba diciendo, usted le está cantando un Cristo vivo. No le está cantando al que está dirigiendo la alabanza, o al proyector, o al lapadero, a nuestro Cristo que reina. 3, dice, comparta la esperanza de la resurrección. Y esto quizás se me olvidó mencionar y es bueno que lo retome así, porque la última cosa que dice cuando ella, si regreso al pasaje, un segundo, dice, y él le tomó y comió, dice, ¿por qué? Cuando uno contempla por qué Jesús reafirmó a sus apóstoles, ¿por qué le recordó a las mujeres su palabra? ¿Quién fue que llevó este mensaje? ¿Los apóstoles? ¿Sus discípulos que estaban en el aposento alto? Hermanos, estos 50 días, cuando hablamos de lo que es la Pascua al día de Pentecostés, son 50 días. Lo que Jesucristo es reafirmar la fe de estos discípulos, de estos apóstoles, para que fueran y proclamaran con valor este mensaje de un Cristo vivo. Tomemos, como dice, de compartir esta esperanza de la resurrección. Dice, durante este mes busque oportunidades para llevar la esperanza de la resurrección de Jesucristo. Dice, por lo menos a 3 personas, o a todas las que Dios le ponga en su caminar, ¿no? Esas conversaciones pueden ser con amigos, familiares, compañeros de trabajo, incluso con extraños. Preguntas, comentarios en estos últimos minutos para cerrar. Pues dice que después de que no creían y que estaban atemorizados, a final de cuentas se regocijaron. ¿Sí? Y que terminaron creyendo y le adoraron. O sea que ahí se nos demostró que Él fue un Dios en la tierra encarnizada, no digo en carne, porque donde dice lo adoraron es porque entonces Él dejó que lo adoraran como Dios. Amén. Y eso fue algo bien glorioso para ellos. Y hermano, y entra porque somos diferentes de todas estas sectas y religiones. Realmente creemos que el que murió fue el Dios encarnado. Jesucristo, meramente hombre, meramente Dios. Totalmente hombre, totalmente Dios. Por eso le adoramos. Recuerde, solamente a Dios adoramos. Y el hecho de que decimos que adoramos a Jesús, estamos declarando que Él
Él es Dios. Y eso es lo que nos toca ahorita hacer nosotros, creer y regocijarnos Y adorar. eso es todo. Ajá. Compartimos, que el mundo vea ese gozo, esa esperanza en nuestras palabras y en nuestras acciones. Por eso le digo, para mí, meditando en esta historia y eso, sí me quedo con eso, ¿no? De que la gente a veces piensa que venimos aquí nomás a cantar en un grupito a nosotros mismos, ¿no? El libro de Hebreos nos cuenta de que hay huestes celestiales que nos rodean, ahora sí con el coro celestial, cuando nos congregamos para adorar, es que estamos adorándole a Él, ¿no? Amén. No, ¿alguien más antes de terminar? O así quedamos. Amén, pues. Así quedamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito eres y vivo entre los muertos porque has resucitado. A ti, Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos, porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único que has muerto por nuestros pecados. Padre, tú eres el único que nos has amado tanto al punto de dar tu propio Hijo por nosotros. So, déjanos regocijarnos y alegrarnos en cómo tú nos has redimido, en cómo hemos sido comprados por alto precio, y cómo, Padre, la esperanza de Cristo es la esperanza de nosotros, de que un día, aunque moramos, viviremos, y que un día, cuando tú vengas, seremos transformados, Padre, y recibiremos como Cristo nuestro cuerpo glorificado. A ti sea, Padre, para siempre toda honra y gloria. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Así quedamos despedidos, nos saludamos, tomamos un tiempo para saludarnos.